Maravilloso es nuestro Dios. Mi corazón se conmueve porque esta iglesia, su vida y mi vida, la sostiene únicamente nuestro Dios. No hay nadie más en quien podamos confiar, es solo Él. Abran sus Biblias, por favor. Libro de Santiago, capítulo 2, vamos a leer del verso 15 en adelante. Y hoy tenemos algo un poco diferente en esta mañana. Voy a hablar un fundamento importante que debemos de colocar como una piedra para lo que viene. Y después mi esposa va a hablar una serie de detalles importantes. Así que vamos a tener dos partes acá para que disfrutemos en esta mañana. Quiero leerles comentarles una ilustración para poder entrar en este tema del cual le hemos puesto por título en esta mañana, o que Dios nos llevó por título, la fe y las obras. Saben, es que cuenta de que un barquero acostumbraba o tenía por trabajo cruzar a las personas de un lugar a otro en su barquito, pero él no tenía un motor eléctrico, sino que usaba unos remos. Y había dos empresarios que eran muy amigos y acostumbraban viajar el mismo día para cruzar al otro lado. Y todos los días que cruzaban y se montaban con este barquero, la discusión era la misma. Y este barquero era un hombre muy íntegro, en el cual siempre se fundamentaba en la palabra de Dios. Y siempre los escuchaba a ellos discutiendo de que yo puedo vivir o puedo pasar solo con fe y sin obras. Y el otro decía, bueno, es que yo puedo tener obras y puedo pasarla bien sin tener fe. Y todo el tiempo era esa discusión. Y este barquero se quedaba pensando y meditando, porque decía, ¿por qué discuten estos dos hombres si las dos cosas tienen que ir juntas? Es un complemento, decía él. Y entonces, como estos dos hombres eran empresarios y él era un simple barquero que nada más se montaba y remaba, y al otro lado recogía su dinerito y se devolvía, hizo algo interesante. Agarró sus dos remos y en uno le puso fe y en el otro le puso obras. Y entonces cuando estaban cruzando el río, y entonces este hombre iba aquí, y de pronto cuando estaba en la parte más peligrosa, este hombre llegó y subió el remo que decía fe y empezó a remar con obras fuertemente. Y entonces, ¿qué pasó? Y los hombres no comprendían y decían, pero hagan algo. Dice, está bien. Y montó el remo que decía obras y agarró el de la fe y empezó. Y los hombres ya estaban desesperados. Y de pronto uno de ellos miró y vio que en un remo estaba escrito la palabra obras. Y miró en el otro y decía fe y decía, este hombre tiene razón. Y entonces dice, no, hay que remar con las dos juntas. Y dice el barquero, exactamente, voy a agarrar el remo de la fe y el remo de las obras y vamos a remar. Y empezó a remar, ¿y qué pasó? El barquito avanzó. Y de esa forma, humildemente, este barquero les demostró a estos dos empresarios de que la fe y las obras son fundamentales en la vida de un creyente. Porque la fe obra por el amor. Así que la fe sin obras o las obras sin fe no serán suficientes para llevarnos a nuestro puerto deseado. Necesitamos las dos cosas en nuestra vida. Porque nosotros, para ser obedientes a la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Actuar. Obras.
necesitamos tener frutos del Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Qué son eso? Obras, ¿no? ¿Verdad? Y no nos debemos de confundir, porque quizás en Romanos Pablo está hablando algo acerca de la fe, que no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Recuerdan un poco la escritura? Porque pueden decir es que Pablo se está contradiciendo con Santiago, pero lo que pasa es que es un complemento. Los dos se complementan, porque cuando usted llega a Cristo, usted llega por fe, usted acepta a Cristo por fe, pero esa fe lo tiene que llevar a usted a hacer algo más, a moverse, a actuar, a que se muestre en usted esos frutos hermosos que Dios ha establecido para su vida. Porque no nos podemos quedar así. Ya soy salvo y me quedo ahí. Tenemos que agarrar el remo de la fe y el remo de las obras y remar, y remar, y remar para ir hacia el puerto seguro, para caminar hacia aquellos lugares que Dios ha preparado para usted y para mí. Así que yo le invito en esta mañana que usted agarre fuertemente esos remos y le dé parejito, como dicen allá en Quepos. Vamos a las escrituras. Santiago capítulo 2, verso 15 y 26. Este es como el corazón de esta epístola. Es algo que me tiene sumamente impactado. Verso 14. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para su cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, dice, si no tiene obras, está o es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Amén. Creo que si leemos esa escritura, nos queda como poco que hablar de ella, porque está tan claro ahí lo que habla Santiago. Es hermoso cómo nos ubica Santiago en nuestra forma de caminar. Usted y yo estamos movidos, o estamos siendo mudados, a un nivel de fe diferente. A un nivel donde nosotros no nos vamos a quedar creyendo que Dios lo puede hacer, sino estamos siendo mudados en nuestra manera de pensar, porque vamos a decir o estamos diciendo que Dios ya lo hizo, que Dios lo está haciendo, que Dios lo está preparando. Porque es obvio, Dios todo lo puede. Amén. Y yo lo creo para mi vida, yo lo creo para la vida de la congregación, para Erika yo lo creo. Amén.
Ayer tenía una conversación muy hermosa con mi pastor ayer en la tarde y yo le decía, pastor, es que nuestra iglesia tiene que procurar ser colaborador para con Dios para que las cosas sucedan. Quizás otras iglesias se han preparado y de pronto se llenan y se llenan y se llenan y se ven obligados a abrir otro servicio dominical porque ya no caben en la iglesia. Pero Dios, para nosotros, Él está actuando diferente. Él quiere que usted y yo abramos espacios. No sé si recuerdan que al principio estuvimos hablando que Dios muchas veces quiere que usted y yo le demos el material para un milagro. Hoy estoy comprendiendo eso de lo que estaba compartiendo ese día con ustedes. Y es que es necesario que tengamos 2 servicios dominicales. Porque necesitamos darle a Dios el material para un milagro. Así que eso es lo que estamos haciendo. Nos estamos preparando para lo que viene. Así que ajuste sus cinturones. No se mueva ni un milímetro. No pestañee. No cambie de canal cuando está en los anuncios. Porque mi anhelo es que usted y yo no nos perdamos detalle alguno de lo que Dios está haciendo en medio de nosotros. Amén. Vamos a ver unos puntos de este versículo, porque es importante entender que usted y yo necesitamos tener, o ya tenemos, una fe viva. Y algo que está vivo tiene acción, ¿no? Tiene movimiento. Usted se levantó en la mañana y está aquí, no porque lo trajeron en brazos, sino porque usted se levantó, se bañó, escogió su ropa, su mejor ropa para presentarse delante del Señor. Y se puso en acción. Amén. Las obras son una evidencia de una fe verdadera y viva. Y aquí en este versículo, o en estos versículos que hemos leído, se puede ver una declaración de una fe muerta. Y les voy a leer rápidamente. En el verso 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En el verso 15 dice: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día y no hacemos nada, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice el verso 17. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por obras, dice el verso 18. El 20 dice: ¿mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Es una pregunta para demostrar. Y el verso 26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Y como estaba hablando ahora hace un rato el pastor asistente Javier acerca de que nosotros creemos la palabra de Dios, tenemos que creer esto. Necesitamos tener una fe viva. Una fe que nos lleve a movilizarnos, a hacer algo para Dios, así como lo estamos haciendo aquí. Así como un cuerpo vivo manifiesta su vida en acción, así mismo la fe se va a mover. Porque es ahí donde estamos, como quien dice, dejando a nuestro Dios sin argumentos. Dice: no tengo otra, tengo que bendecir a esta iglesia, porque su fe es una fe viva y está actuando conforme a yo les ordené. Sí. Cuando usted y yo compramos algo, unos zapatos, una camisa, algo, un televisor, lo que sea, un electrodoméstico, nosotros tratamos de sacarle el mejor provecho. ¿Cierto? ¿Verdad que sí?
Tratamos de sacarle el mejor provecho. Inclusive hay cositas en las cuales, por ejemplo, alguna ropita nosotros la cuidamos y la lavamos y la secamos de alguna manera. ¿Cierto? ¿Verdad? Nuestra fe debe de ser también provechosa. Debemos de sacarle el mejor provecho posible a nuestra fe. Una fe provechosa. Dice, las obras hacen provechosa la fe. Dice el verso 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Aprovechará. Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? ¿De qué aprovechará? Es la pregunta. Es una gran pregunta en esta mañana que nos podemos hacer usted y yo. Tenemos que sacarle provecho a la fe. Es esencial que tengamos una fe provechosa en el Señor. Recuerdo a mi hija Sofía cuando íbamos a comer, y entonces uno decía aprovecho y ella decía aprovecho. Aprovecho, decía ella. Y yo decía, aprovecho, mi amor, aprovecho. Debemos de aprovecharnos en el buen sentido de la palabra, espiritualmente hablando, de las riquezas que Dios pone para nosotros hoy en día. No nos podemos quedar viendo en lo natural. Usted puede decir, pastor, pero ¿por qué 2 cultos si mírense ahí, con uno solo hay sillas vacías? Pero yo no estoy mirando las sillas vacías. Yo estoy mirando a Dios, que habló a su iglesia. Y usted y yo debemos de mirar a Dios, no las sillas vacías, porque esas sillas ya tienen un nombre y van a ser ocupadas por personas que ya tienen su nombre. Y estamos siendo colaboradores con Dios para que Él actúe milagrosamente. Como dijo mi esposa en ese versículo, me encantó, porque dice que dichosa que has creído, iglesia, porque lo que Dios dijo, Dios lo cumplirá. Por supuesto, este versículo de Santiago habla de una fe que obra, una fe que hace, una fe que actúa, una fe que está en constante movimiento. Es que Dios es temblar. Vean qué interesante, en el verso 9 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hasta los demonios creen. La verdadera fe nos lleva a creer en un Dios viviente, en un Dios poderoso, que no está amarrado a las circunstancias, sino que está concentrado en cuidarnos, en que usted y yo nunca nos sintamos solos y abandonados, sino cuidados por Él, por ese papá sobreprotector. Pregunta, ¿a qué conduce tal fe? Que hace hasta temblar a los demonios. ¿Ven qué poderoso? ¿Temblamos nosotros al saber estas cosas también? ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Y es que ese temor a Dios no es un temor de miedo, es una reverencia al que todo lo puede, al que le provee a usted y a mí todo lo necesario.
Esta fe que te hace temblar, que nos hace temblar, también es una fe que nos lleva al sacrificio. Es una fe que nos tiene que llevar a que este pastor tiene que morir para que Jesucristo viva más en él y que el Espíritu Santo lo guíe más. Y no solo a este servidor que está enfrente de ustedes, sino ustedes mismos también. Que cuando usted esté sirviendo al Señor, usted no esté pensando en que yo me miro muy lindo y que estoy. No, que es que usted lo está haciendo para el Señor. No pensando en cómo se ve usted, sino pensando en cómo Dios ve su corazón. Vean qué lindo esto. Dice el verso 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. La fe de Abraham lo movió a ir al monte Moriah. Y recuerdo cuando ya Abraham había preparado la leña y el fuego, y su hijo Isaac le pregunta: papá, está la leña y el fuego, pero no miro el cordero. Y es ahí donde seguramente los grillos empiezan a sonar, ¿verdad? Pero Abraham no vaciló. Abraham no le sonaron los grillos. Abraham le contestó a su hijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Ay, ay, ay. Y cuando él estaba listo ya para el sacrificio, el ángel lo detiene. La prueba ya terminó. Nota 100. Y cuando levantó los ojos y volvió a ver atrás, había un carnero trabado, enzarzado. Yo digo, se lo adobó, ¿verdad? Y le puso sal de esa gruesa para la parrilla. No tuvo ni siquiera que ir a buscarlo, ya se lo dejó listo el Señor. El mismo Dios proveyó. El mismo Dios se proveyó para ese momento especial de adoración que se hizo en ese altar. Por eso Dios está proveyendo salud. Dios está proveyendo para usted todo lo necesario. Dios está proveyendo para su iglesia todo lo necesario. Por eso yo digo que estamos siendo mudados a otro nivel de fe, porque no estamos viendo en lo natural. Si miramos en lo natural, nos quedamos anclados y nos quedamos en nuestras posibilidades, y las posibilidades suyas y mías no son las mismas que las posibilidades de nuestro Dios. Ahora, nosotros también, cada 4 meses, nosotros hacemos una renovación acerca de algo que le hemos llamado Consolidemos la Tierra Prometida. Este lugar aún se tiene que pagar una mensualidad. Y además tiene su mantenimiento. Y este lugar se ha mantenido gracias a la fidelidad de cada uno de ustedes. Pero yo quiero hacer una pregunta aquí entre nos en familia. ¿Usted se ha comprometido a traer una ofrenda al Señor en 4 meses? ¿Y usted ha cumplido los 4 meses por completo? O algunos meses, no me conteste. Es para usted nada más. ¿O a usted ha faltado algún compromiso? Permítame decirle 2 cosas al respecto. Esto también es una fe y una obra. ¿Por qué razón?
Número uno, porque usted se comprometió con el Señor. Primeramente el compromiso es con Dios. Y Dios está mirando tu fidelidad. Y eso es muy bueno. Ahora, si usted no lo está haciendo, por su bien, yo le recomiendo que usted lo haga. Porque Dios se compromete con usted fielmente. Y Él cumple lo que promete. Y como tal, usted y yo debemos de actuar. Y yo le quiero lanzar un reto porque la próxima semana vamos a renovar este compromiso. Que usted se vaya de este lugar en esta mañana y se vaya con un compromiso de orar y ya traer un monto establecido en el cual usted se va a comprometer durante los próximos 4 meses. Esto no es un reemplazo de su diezmo también. Es una ofrenda. Su diezmo también es importante para usted, para su vida. Amén. Ahí no hay mucho amén, pero aplaudámosle al Señor. Se los digo en amor. Es un beneficio para usted y para mí. Ahora, otro punto dice, la fe conduce a la justificación también. Dice el verso 24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Esto es una fe verdadera. Porque usted no solamente, como hablamos ahora hace un ratito, usted recibe al Señor. Usted recibe algo precioso en sus manos, que es la salvación, que es ese nuevo pacto, que es estas riquezas que Dios tiene para usted y para mí. Ahora, ¿qué hago con eso? Eso tengo que cuidarlo, eso tengo que ver cómo lo mantengo, cómo yo puedo ser cada día mejor para Dios. Y eso es lo que buscamos acá. Hombres y mujeres que se comprometen a buscar una santidad cada día mejor para con Dios. Agradable para Él. Amén. ¿Está preparada? Hacia adelante. Démosle un aplauso a esta pastora de ustedes. La fe perfecciona. La fe perfecciona. Verso 22, estoy terminando. No es que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras. Estamos viendo que es como una se complementa con la otra. Es hermoso. Es como una pieza, es como un rompecabezas cuando le falta una piecita. A la fe le faltan las obras y a las obras le faltan la fe. Hay que caminar con las dos juntas. La fe puede madurar. La prueba de una fe fuerte y madura se verá en una plenitud de obras. Amén. Un aplauso. Gloria a Dios. Con permiso, los dejo aquí. Dios nos ha llevado por procesos muy especiales y hace 5 años fue cuando el Señor nos llamó a nosotros a pastorear. ¿Por qué? Porque a Él le plació, ¿verdad? Porque no estaba en nuestro corazón, no habíamos pensado en eso, más bien nuestros planes eran hacia afuera, ¿verdad? Hacia la vida profesional. Pero Dios se plació en llamarnos a ser pastores principales de esta congregación. Y recuerdo que hace 5 años, cuando Papito estaba orando por nosotros el día que predicó antes de llamarnos a pastorear, hubo palabras muy específicas, porque el Señor empezó a hablar de cosecha, empezó a hablar de multitudes, empezó a hablar de que Papi tenía que ceder el espacio para que viniera una generación que viniera a ejecutar, a ver cosas mayores que él había hecho.
¿Ustedes creen que en ese momento yo estaba, ay sí, vamos a ver una gran cosecha y vamos a ver las multitudes? No, hombres, nosotros apenas nos daba para entender que estábamos siendo llamados a ser pastores principales. Hasta ahí me llegaba como la noción de lo que estaba pasando. Y durante este tiempo se venían esos recuerdos de que las multitudes y todo, pero como que no eran la prioridad para nosotros en ese momento, porque todavía veníamos como éramos, ¿verdad? Una fe que ahora entiendo que era una fe poquita, ¿verdad? Un carácter que tenía que ser moldeado, una personalidad que tenía que ser moldeada tanto en mi esposo como en mí, una congregación que debía ser formada también y que debía consolidarse. Entonces, todo parecía muy lejano hace 5 años. Pero para que demos pasos de fe, Dios ha tenido que venir trabajando en la congregación y en nosotros de una forma intensiva. Yo le contaba en los cursos que nosotros, normalmente hay pastores que pasan todo un proceso, ¿verdad? Que son servidores, después son líderes, llevan cursos, etcétera, etcétera. Pero nosotros, yo no fui líder de nada en esta iglesia nunca, hasta ahora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios todo lo está haciendo como al revés a nuestro entendimiento, ¿verdad? Como decía mi esposito, de que se abren 2 cursos cuando la iglesia ya no da abasto. Pero en este caso el Señor lo está haciendo todo al revés, porque es nuestra fe la que nos va a llevar a alcanzar esas cosas. Él y yo hemos pasado por un proceso de libertad. Yo hoy puedo hablar delante de ustedes con la libertad que nunca tuve, ¿verdad? Mujer insegura, con ansiedades, mal comportamiento, ¿verdad? Mi papá me decía que me iba a tratar como una inconversa. Pero Dios tuvo que tratar con todo eso, ¿verdad? ¿Para qué? Porque necesitaba en mí un carácter diferente. Si Él me llamó, Él me iba a capacitar y a mi esposito también. Y es lo que Él está haciendo con cada uno de nosotros. Estamos siendo empujados a una restauración que solo el Espíritu Santo de Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Hoy yo puedo hablar con temor de Dios, sí, pero yo ahora entiendo que Dios puso en nosotros autoridad y libertad. Que no, cuando nos delegaron el pastorado, no era así, ¿verdad? Yo me he topado jefes que he tenido y yo les contaba, ahora soy directora o ahora soy gerente de proyectos y ahora soy pastora. Y se ríen porque mi personalidad era muy introvertida, ¿verdad? De mucha inseguridad. Entonces, Dios ha tenido que venir trabajando durante 5 años de una forma intensiva con la congregación, con usted y con nosotros también. Como familia estamos pasando pruebas en todos los frentes financieros, de salud, de todo, ¿verdad? Pero uno podría decir, este no es el mejor momento para moverse, ¿verdad? Porque estamos concentrados en el milagro de la macha, estamos concentrados en la salud de mi suegro, estamos concentrados en las finanzas de esta iglesia y en las finanzas personales, pero Dios no lo ve así. Un día iniciando año, mi esposo y yo estábamos conversando, yo lo cité a una reunión gerencial en la sala y le hice una presentación. Así como soy yo, ¿verdad? Que todo lo hago en presentaciones y en Excel, ya que todos me conocen. Y entonces yo le decía que el Señor había puesto en mi corazón que este era un año para empezar a hacer 2 cultos. Le contaba yo. Y él nada más se me quedaba viendo, ¿verdad? Y al final se ríe y me dice, a mí también Dios me había hablado, pero yo no le iba a contar a usted, iba a ser de sorpresa. Y yo le dije, pues no le sirve, porque si usted quiere que esto funcione, yo tengo que ir a su lado. Entonces Dios me habló a mí también. Entonces fue muy emocionante que Dios nos estaba tratando a cada uno por separado, porque si no éramos tratados, no íbamos a creer, ¿verdad? Nos íbamos a quedar estancados. A inicios de año viene el congreso, ¿verdad? Y empieza un pastor a orar por nosotros y lo primero que me dice es que no tenga miedo de todas las palabras que Dios iba a poner en mi boca.
Si no, no estaría aquí parada, ¿verdad? Porque yo entonces empecé a entender, ok, vienen de Dios, hay que decirlas, hay que lanzarlas, ahí Él, ¿qué irá a pasar, verdad? Pero hay que lanzarlas. Entonces, como iglesia también estamos creyéndole al Señor, todo el liderazgo, todos los servidores, todos estamos en un proceso. Como iglesia, para que podamos ver la realidad de lo que Dios ha prometido, se requiere que los que guían el rebaño sean atrevidos, sean personas que tienen una confianza en nuestro Dios y que se atrevan a creer, a incomodarse, a moverse y a actuar en fe. Y por eso yo entiendo ahora el proceso tan intensivo en el que estamos, ¿verdad? Porque si los que los guían se quedan poquitos, ¿qué va a pasar con la congregación? Se va a estancar, ¿verdad? Entonces, hoy yo le puedo decir que estamos en proceso, esta congregación ha estado en un proceso intensivo para creer, para incomodarse, para moverse y para actuar en fe. Repítalo conmigo, creer, incomodarse, moverse y actuar en fe. No es fácil abrir 2 cultos, es cosa complicada. ¿Por qué? Porque los que cantan en la mañana tienen que cantar en el otro, que predican en uno, tienen que predicar en el otro. Requiere tiempo, requiere esfuerzo, temas económicos, ¿verdad? Pero si Dios dijo que esta iglesia va a crecer, le aseguro que va a crecer. En el nombre de Jesús. Y tanto mi esposo como yo no queremos por nada ser un estorbo para que la obra de Dios se cumpla, sino que hemos orado pidiéndole, Señor, queremos ser canales limpios para que todo fluya, que no tengamos nada ahí que pueda impedir que el fluir de Dios se vea en este lugar. Y con humildad se los decimos, cada día nosotros oramos, Señor, queremos ser canales limpios para que esta iglesia cumpla con todo el propósito que tú has hablado para la iglesia. Y es que, ¿qué se ha dicho de la iglesia? Se ha dicho que es una lumbrera en medio de este lugar. Se ha dicho que es un pulmón espiritual, así como la sabana lo es, que esta iglesia sea un pulmón espiritual. ¿Usted se imagina eso? Es algo muy grande, no es algo poquito. Y yo decía, ay, ya, y entonces nuestra visión tiene que ser muy grande, ¿verdad? Y nuestra fe tiene que ser una fe muy grande. Pero Dios se está encargando de acomodar todas las piezas. El Señor se está acomodando todas las piezas. El Señor dijo, algo grande viene. Y algo hermoso fue que puso una canción en Gustavo que precisamente habla de eso, de que algo grande viene para esta iglesia, que lo vamos a ver, que lo vamos a disfrutar y que vamos a ver la gloria de Dios. Así que en cada uno de nosotros Dios está poniendo ese sueño, esa necesidad de crecer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de onda expansiva también? Dios nos había dicho que cada uno de nosotros íbamos a hacer una onda expansiva, que con solo que habláramos iba a empezar a regarse el evangelio por todo lado y las personas iban a venir a recibir y ser restauradas también. También se ha hablado que este es el año de la cosecha y jamás nos imaginamos que empezar un año proclamando tiempo de cosecha iba a ser tan duro, porque estábamos viendo la cosecha, no estábamos viendo todo lo que hay que pasar para poder llegar a la cosecha. Y que si hemos aprendido, yo sé que cada uno de los que está ahí sentados han tenido pruebas, han tenido dificultades, han tenido momentos donde solo la mirada puesta en el Señor es la que nos va a sacar adelante. Y estamos en medio de las pruebas, pero estamos creyendo por lo que Dios ha dicho que se va a cumplir. Amén. Como decía mi esposo, en lo natural no parece nada. Vea, hoy está más pelado el culto. Vea para todo lado. Dígame, si no era un culto para que estuviera lleno. ¿Por qué? Porque no es con lo que nuestros ojos ven, es con nuestros ojos espirituales que las cosas van a suceder. Como decía mi esposito, ya cada esa silla tiene un nombre, así que no se preocupe. A usted le toca sembrar la semilla, a usted le toca ir y hablar. No importa en el terreno que caiga, Dios se va a encargar de que esa semilla caiga en buen terreno y los que cayeron en buen terreno que estén aquí porque sus nombres ya están acá. Amén. A mí me gustaría pasar a mi papito. No le dije.
Primero contarles que en el 2007 Dios ya había hablado a nuestra pastora Erika. Y papi me mandó un documento donde nos decía, donde ella daba una propuesta para abrir 2 cultos, exactamente lo que estamos haciendo ahora. En el 2007 Dios ya venía adelante, abriendo el camino y tocando los corazones para que esto se cumpliera. Y un día de estos, sentada conversando con mi papito, mi héroe, estábamos hablando de cuando Dios le dio a él la visión en el 2000. Dios en el 2000 le había dado una visión a papi y él hizo un collage. Se hizo un collage, ¿verdad? Muy lindo, de todas las personas de Ministrando Amor a un mundo herido. Y a mí me gustaría que usted comente lo que me habló a mí de Elizabeth, de María y todos. Ahora sí me tomaron de sorpresa, porque son cosas muy íntimas, ¿verdad? Fue una conversación normal de padre a hija, estábamos comentando. Ya me dijo, papi, contándome lo de los 2 cultos y todo esto que estaban en planes ellos, con una convicción y una fe tan fuerte que en realidad no sé, donde estábamos hablando, yo la escuché a ella y le dije, esto es algo que la gente tiene que sentirlo dentro de sí, tiene que sentirlo dentro de sí, porque es como acercarse a la misma presencia de Dios y a su voluntad. Porque la voluntad de Dios es que todos procedan al arrepentimiento. Y todo lo que se ha hecho aquí con entrega, con esfuerzo, es preparar un lugar para que toda persona tenga una oportunidad de salvación, que encuentren un manantial de agua viva en este lugar. Y se han hecho muchos intentos y cada vez que se ha hecho un intento, el enemigo se levanta con toda fuerza para tratar de tocar, de dispersar o de vencer a aquellos que están llamados a ser victoriosos en la obra del Señor, ¿verdad? Bueno, mientras estábamos hablando, y ella me cuenta todo eso con esa fe y esa convicción. Es que usted, cuando le ve la cara y los ojos a mi hija, ve la convicción. Es la fe de un niño que dice, todo se puede, ¿verdad? Y estábamos hablando y le digo, por cierto, cuando hable de eso, recuérdeles aquel momento donde la mamá del Señor Jesús, María, fue a visitar a Elizabeth y dice que en el momento en que se encontraron, el niño saltó en el vientre y yo le expliqué, le dije, esto es lo que está sucediendo, es una visitación de Dios donde el niño por nacer, que es este mover de crecimiento, de alcance, el niño por nacer va a sentir esa presencia y va a ser ungido desde el nacimiento. Y yo le estaba hablando a ella, diciéndole para que ella lo usara en cierto momento, pero el asunto fue que el que fue tocado fui yo inmediatamente, ¿verdad? Y nos pusimos a orar y yo le dije al Señor, Señor, gracias, porque yo hace 5 años escuché tu voz y me llenó de tanto gozo que le dije, Señor, yo quiero ver eso
El Señor me dijo, ¿quieres verlo? Yo le dije, sí, Señor, yo quiero ver eso. Aquí en este mismo lugar, orando. Y el Señor me dijo, si quieres verlo, toma la dignidad de tu ministerio y ponlo en Alejandro y Paola. Y hermano, yo ni siquiera dudé, no pregunté. Yo sentí tal presencia y tal convicción que dije, Señor, qué gozo y qué alegría. Humanamente estaba abandonando todo lo que siempre me ha apasionado, por lo que yo he vivido siempre. Pero era tal el gozo que yo dije, qué maravilla. Y yo he vivido estos 5 años dándole gracias al Señor, como asomándome a esa puerta diciendo, ya no veo por venir. Pero estos días han sido tan duros que casi se le apaga a uno todo dentro del corazón. Y ese día, hablando con ella, mi corazón volvió a saltar de alegría. Yo le decía, gracias, Señor, porque me visitas para decirme, aquí estoy y la promesa está en camino. Entonces nos pusimos a orar y yo le dije, Paulita, qué maravilla aquella visión que yo tuve en el 2000, aquel collage que hice con una visión muy ingenua, ¿verdad? Después Tamara continuó con esa visión y ella hizo un collage igual que el mío. Yo le dije, muñeca, esa visión está en usted y camina con usted. Yo todavía lo creo así, a pesar de todas las situaciones de Tamarita y Joaquín. Y le dije a Paulita, esto es como si Dios lo hubiera trasladado, toda esa visión a su corazón, ¿verdad? Y sentí tal gozo, oramos. Y yo creo que hay grandes cosas aquí. Toda gente que ha venido a este lugar, pastores muy renombrados de diferentes naciones han dicho, pero es que ustedes lo tienen todo, lo tienen todo, tienen el lugar, tienen una posición estratégica, solo falta un toque de Dios. Y ahora cuando estaba hablando a ellos, dije, qué maravilla, qué convicción, eso es lo que se necesita para hacer esas grandes aventuras. Y ojalá que en esta ocasión no seamos como las olas del mar, ¿verdad? Sino que digan, yo creo, me paro firme hasta que yo vea la gloria de Dios descender en este lugar. Amén. 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 ¿Vieron qué necesario era escuchar a mi papito? Y por eso es que mi esposo y yo hoy andamos tan emocionados, porque es como cuando iban a nacer nuestro primer bebé, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iban a nacer Sofía, y algo tan emocionante siente uno, ¿verdad? Cuando va a venir ese bebé. Así que hoy nosotros estamos así, queremos que todos juntos estemos así y no dejemos que el enemigo nos arrebate lo que ya el Señor escribió para ustedes, para nosotros, para esta iglesia y para cada generación que viene. Así que hoy quiero presentarles a un equipo que nosotros en fe, ¿verdad? El Señor nos puso unos nombres y dijimos, de los líderes tales y de la congregación tales, y con ellos vamos a planear y vamos a definir estrategias y todo, porque abrirlo no es solo decir se abre, es tiempo, es oración, es declarar al Señor sobre este lugar, ¿verdad? Y quiero pedirle a los que estuvieron los martes con nosotros que pasen aquí adelante, por favor. Gustavo, Jenny, Gerardo, Natalia, Pastora Estrellita, Javier, Gema, si me la pueden traer. Calita, Claude,
Bueno, Chinito, que no lo veo. Ay, si me mandan a llamar a Olguita. Cada uno de ellos se les lanzó el reto para que creyeran junto a nosotros. Y en la primera reunión les dijimos, lo que les vamos a proponer es una locura. Así que en la siguiente reunión vienen los que creyeron. Vienen los que creyeron y con eso nos vamos para adelante, ¿verdad? Así que estos son los valientes que primeramente han creído junto a nosotros para eso que vamos a impulsar, a hacer. Y queremos orar que juntos como congregación cerremos toda puerta que el enemigo quiera meterse para que esto no prospere. Queremos declarar que muchos niños vendrán a escuchar el plan de salvación. Así como Él me ha libertado a mí, ha libertado a mi esposo, nos ha transformado, así como Dios ha transformado la vida de cada uno de ustedes en este lugar, que muchas personas puedan venir a ser transformadas. Y después vamos a gozarnos, porque la fe es gozarnos sin haberlo visto con los ojos naturales. Y hoy nos vamos a gozar porque lo estamos creyendo.